Crow en Argentina presenta 2025 en Foco. Este ciclo económico-financiero es organizado por Crow, auditores y consultores, y por Fórmula, asesores financieros. En este encuentro de octubre hablamos sobre el apoyo que reconfigura el mercado. Octubre de 2025. Muy buenos días a todos los que se están sumando a nuestro encuentro del día de hoy, a nuestro encuentro de octubre. Vamos dándoles la bienvenida mientras van ingresando. Ya teníamos muchos en sala de espera. Mariano, esto todos los meses ya se vende como pan caliente, por y suerte. muchas novedades de Muchas todo. novedades. Nos da tema todos los meses. Vamos a esperar un poquito a que se sigan sumando. Ya nos va quedando poco del 2025. Ya estábamos programando con Mariano nuestra charla de noviembre y sobre todo la prospección del mes de diciembre, ver de qué vamos a hablar, qué nos depara el 2026. Pero primero veamos qué nos depara este final de 2025, ¿no, Mariano? Recién hablábamos me lo imaginaba ayer a Mariano viendo las pizarras rojas y cambiando algunas cosas de último momento en la presentación. Yo le avisé que voy a ir monitoreando Twitter por si se llegara a ver algún anuncio en medio de esta horita de charla, ¿no? Podría pasar sin ningún problema. Es más, hablamos ahí con Romy que eventualmente cada vez que viene la charla hay novedades y me parece que en la próxima vamos a estar concomitantes con algún anuncio, probablemente porque cada vez nos vamos acercando más. Cada vez nos vamos acercando más, tal cual. Estamos ahí en el filo. Eh, Bueno, Estamos para arrancar. arrancamos así sin red. No me dejaste ni spoilear que es Crow. Cuento apenas, mira, ya ni la presentación hacemos. Bueno, los invitamos como todos los meses a compartir este encuentro que compartimos con el equipo de Fórmula Asesores Financieros desde Crow. Crow es una empresa global, especialista en auditoría, consultoría, impuestos, BPO, que forma parte del ranking de las principales del mundo. Estamos en el top 10 mundial, brindándole soluciones a nuestros clientes y acompañando su crecimiento. Mariano es socio de Fórmula Asesores Financieros, magíster en finanzas y no me acuerdo tu Y en CV, Mariano, no me economía. dejaste ni compartirlo. Bueno, estamos Que si querés ansiosos por compartirlo, arrancar. compartilo. No. Arrancamos, así tenemos todo el tiempo para desarrollar la reunión del día de hoy. Así que todo tuyo, Mariano. Somos un montón, así que no les robo más tiempo. Los dejo con Mariano para compartir este encuentro y ver cómo posicionar nuestras inversiones en la previa de las elecciones y ver si este apoyo reconfigura el mercado. ¿Y cómo vamos? Bueno, todo tuyo, Marian. Gracias, Romy. Primero y principal, venimos trabajando en este ciclo para los que vienen participando asiduamente. Venimos trabajando, venimos estudiando cómo pararme en la previa a un proceso electoral. Y venimos haciéndole un par de ajustes a ese posicionamiento, siempre bajo la misma idea y evaluando algunos aspectos críticos eh, en relación a, a cómo parar mi cartera. Y en esto habíamos dicho, ya en las últimas dos charlas, que lo íbamos a centrar para tratar de pensarlo en el panorama electoral y en lo que viene pasando con la pata dólares y la pata pesos, y a partir de ahí revisar los escenarios. Entonces, en el inicio de, del análisis que tenemos como siempre, evaluamos o pensamos lo que tiene que ver con el escenario electoral y las encuestas que han venido cambiando muchísimo a partir de las elecciones en provincia de Buenos Aires, escándalos sucesivos. Y también sabemos que las encuestas le vienen pifiando bastante, pero bueno, es una herramienta. Y a pesar de eso, un indicador que es siempre el mismo,
es el índice de confianza del consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella, que suele utilizarse mucho como un proxy de cuántos puntos podría llegar a obtener el oficialismo. Y, y si bien tenemos el dato de septiembre, que agosto fue una baja importante, septiembre se mantuvo casi en el mismo nivel, vamos a llegar en la previa de las elecciones con el dato de octubre, que el 23 de octubre se publicará y será el último proxy, y servirá para comparar esto que venimos conversando, de que puede ser más confiable aún que las encuestas, este índice de confianza del consumidor. Si llegase a ser este el número, es una buena elección para el oficialismo. Ahora, si uno hace una recapitulación y evalúa distintas encuestas, eh, si bien en el promedio de las encuestas que yo he seleccionado, porque hay algunas, cuando uno considera el factor nacional, tiene algunos aspectos, eh, para hacerlas comparables, parece que está un poquitito arriba la Libertad Avanza con el PRO, pero está dentro del margen de error y hay mucho indeciso y mucho que va a otros partidos. Es decir, ojo con este indeciso que puede decantar para un lado o para el otro. Esto parece ser más que en principio la base del núcleo duro de cada uno. Veremos cómo sale. Ya hemos charlado eventuales escenarios. Esos eventuales escenarios nos parece desde el equipo de fórmula que se acentúan a partir de las declaraciones aclaradas y recontraaclaradas, que no sé cuánto aclararon del día de ayer, en la reunión de Casablanca. Si esto hace que, a la espera de un escenario eh, moderado, sea un escenario parecido a este, una suerte de empate, o victoria muy, muy fina. Eh, Ahora, una derrota importante a nivel nacional por más de 5 o 6 puntos, o que en términos de la sumatoria nacional consiga menos de un 30%, esta alianza de la Libertad Avanza con el PRO, no sé cuán probable es, pero eso sí sería ir directamente al escenario pesimista que venimos charlando. Y bueno, y que gane por más de 5 o 6 puntos la Libertad Avanza, con un valor parecido a 40%, puede ser un buen número, y un espaldarazo por parte del electorado, y puede verse positivo desde el mercado. Ahora, la realidad es que, a partir de todo esto que sucedió ayer, se acentúa mucho en el intento de ayuda de Trump. Posiblemente eh, dio un mensaje contradictorio a los mercados, fuera de que se hayan tratado de salir a aclarar varias veces por distintos medios, en particular Twitter, que hoy básicamente para finanzas puede ser la fuente de información, no solo en el mercado local, sino por el mercado internacional. Hay muchos chistes y memes al respecto. Los guardamos para la próxima. Entonces, en ese sentido, en esto de una Argentina que, como venimos conversando, porque venir a las distintas charlas del ciclo ayuda a dejar conceptos a los nuevos bienvenidos, eh, nos deja pensando que Argentina sigue operando por ciclo político. Es decir, depende de hacia dónde vayan las elecciones, hacia dónde se me mueve el mercado de capitales, o cómo se me modelan las expectativas de una manera mucho más intensa que en otras geografías.
Entonces, parecería ser de lo que habíamos hablado ya hace 2 meses, de que si esta es la posibilidad de que se rompe el loop del ciclo electoral, parecería que no, que incluso se encuentra más acentuado a partir de la reunión de ayer. Es decir, Argentina se opera por ciclo político y es algo a evaluar y a considerar cuando uno va a tomar posiciones en activos de riesgo argentinos. En esa línea y, y haciendo un update de lo que vimos hace un mes, y ya vamos a hacer el recorrido de la película, entró en el partido o entró a la cancha un jugador que si bien habíamos escuchado, dio su apoyo en abril para acelerar las condiciones con el fondo, incluso asistió, vino después del anuncio del acuerdo con el fondo a brindar su apoyo a Argentina, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya conocido por todos como el amigo Scotty. El amigo Scotty eh, brindó su apoyo y dio la mano al gobierno en un momento álgido, en el cual acá vemos el apoyo tuitero fuerte, arrancó el 22 de septiembre. El tuit más fuerte de todos eventualmente fue el 2 de octubre, ¿sí? Estoy relatando un poquito de novedades y de finanzas mirando Twitter, porque bueno, es así hoy. Les recomiendo al que no está siguiendo la película y quiere seguirla, el camino es por Twitter. Lo que sí, fuera del marco de la finanza, entre paréntesis, sepa que le puede hacer doler bastante la cabeza. Hay mucho, hay muchas cosas bastante agresivas. Pero volviendo a esto, el apoyo tuitero se configuró muy fuerte con el Tesoro está preparado para hacer lo necesario para ayudar a Argentina. Y ahí empezaron a surgir varias preguntas y fue, che, ¿qué es en términos materiales ese potencial apoyo que puede llevar adelante el Tesoro de los Estados Unidos con Argentina? Y bueno, empezaron a surgir a partir de los tweets del amigo Scotty, por otro lado, a partir de rumores, que filtraciones de parte del gabinete económico, 5 puntos en los cuales hay algunos que parecen estar confirmados por la fuente, no del todo operativos, pero confirmados. Hay otros que son por ahora rumores. El primero y principal de esas intervenciones o de esas potenciales apoyos o salvatajes, como quieran decirlo, nos encontramos con el famoso swap que se viene conversando con el Tesoro de los Estados Unidos por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Sí, es importante aclarar que es un swap con el Tesoro de los Estados Unidos, a diferencia del swap que tenemos con China, que es con el Banco Central de la República Popular China. Entonces, no sería con la Fed, sería con el Tesoro de los Estados Unidos y es parecido a una línea de crédito que se iría activando también por tramos a cambio de una tasa de interés. Habrá que ver cuáles son las condiciones de activación, cuál es la tasa de interés, el plazo de este swap, etcétera. Algo a considerar en las condiciones de los anuncios que podemos estar en las próximas horas, días teniendo, pero esto parece confirmado, por lo menos a través de fuentes como Twitter. Acá vemos la catarata de tweets que existieron al respecto.
Otro de los aspectos que parece confirmado, que parece no, que se confirmó es la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos en el MULC. Esto sucedió el jueves de la semana pasada. Vimos la primera intervención por parte del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado de cambios argentino. Eh, si bien tiene una serie de explicaciones por parte del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como que el peso estaba demasiado barato y eventualmente se tenía que apreciar, por eso compraron. Vamos a revisar las declaraciones del amigo Scotty, eventualmente un poquitito más adelante. Podemos ver que en esa intervención en el mercado único y libre de cambio dio alguna lección o parece que entró a jugar y no es chiste, no es solo de palabra, parece ser que el apoyo es contundente a partir de estas compras. Veremos el día de hoy que el mercado de cambios ya está funcionando, la verdad no lo estoy viendo, si hay novedades me cuentan. Em, Otro de los puntos que son rumores, pero que podrían servir también para ayudar a estabilizar la situación, son la intervención por parte del Tesoro en el mercado de futuros, la compra de bonos argentinos, de bonos soberanos argentinos en dólares por parte del Tesoro, es otro rumor, y algún acuerdo comercial diferencial en este marco donde la discusión por los aranceles que está presentando Estados Unidos con el resto del mundo es algo que ha marcado agenda en este 2025, por lo cual estos serían los puntos a discutir. Entonces, dentro de la película y dentro de esta previa al proceso electoral, eh, se cuenta eventualmente en Argentina con, bueno, no sé si Argentina o es la gestión o la gestión de Javier Milei, como decía ayer el presidente de los Estados Unidos, cuenta la gestión de Javier Milei con el apoyo del Tesoro de los Estados Unidos por lo menos en algunos de estos puntos. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a que tuviese que intervenir o participar o entrar a la cancha un jugador como el Tesoro de los Estados Unidos? Y bueno, vamos a hacer la película corta a través de el tipo de cambio nominal, ya sea del CCL y del dólar mayorista. En esta película uno lo que puede ver es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, allá por abril, eh, donde hubo apoyo importante de Scott Bessent e incluso hubo tweets, no los incluí, pero hubo tweets, eh, podemos ver que el tipo de cambio ajustó la brecha, no existió más brecha entre el oficial y el principal dólar financiero, que es el contado con liquidación. En esta película existió una liquidación récord por parte del agro. El Tesoro y el Banco Central decidieron no acumular reservas. La discusión fuerte se basó en el atraso del tipo de cambio, en algo muy discutido, decir, che, ¿es un tipo de cambio de equilibrio o no? Muchísimas discusiones, opiniones de un lado de la biblioteca y de otra, y llegamos al fin de la cosecha. En ese proceso donde llegamos al fin de la cosecha, empezaron los movimientos a partir del desarme del EFI y empezaron por un lado los problemas con la tasa de interés, en donde la tasa de interés se descontroló, algo que vamos a revisar hoy porque está pasando también ahora, y tuvimos tasas de interés reales altísimas, lo cual en parte fue por un problema de liquidez parecido al actual. Entonces, en esa línea seguíamos hasta que la aceleración de este proceso y el desenlace de las elecciones allá por principios de septiembre de provincia de Buenos Aires llevaron al tipo de cambio
oficial a tocar el techo de la banda. En ese proceso de tocar el techo de la banda, el Tesoro había vendido todos los dólares que había comprado para intervenir y el Central se puso a vender y vendió más de 2.000 millones de dólares en pocos días, por lo cual un día viernes donde vendió 678 millones de dólares, donde empezaba a haber mucha rispidez política y la verdad donde el sistema cambiario empezaba a crujir porque todos los días estaba tocando el techo de la banda, vino el primer tuit de Bessent sumado a la política de retenciones cero. El tuit de Bessent tuvo en la práctica mucha repercusión en el mercado de bonos soberanos en dólares porque se esperaba un apoyo para cubrir los vencimientos de 2026 o de toda la gestión de Javier Milei a cargo de la presidencia de Argentina. En eso a los 3 días se cumple el cupo. Una vez cumplido el cupo, empieza el Tesoro a gastarse los dólares, se gasta los dólares y la semana pasada ya no le quedaban dólares de los que había conseguido con retenciones cero y el día jueves vimos por primera vez la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, el cual parecería ser que intervino con pocos dólares, se habla de 24 millones de dólares, eh, los cuales en la práctica sirvieron para decir, ok, me voy a poner de frente en contra del Tesoro o no. ¿Qué otro proceso se abrió en el medio? Si ustedes pueden ver, empezó a abrirse la brecha. Y la pregunta que muchos harán es ¿por qué? Y es porque volvieron las restricciones cruzadas. Me faltó agregar ese cartelito. Es a partir de este punto de acá, de la última semana de septiembre. Eh, Se abrió la brecha porque empezó la restricción cruzada en donde yo no puedo, si compro dólares en el mercado oficial, no puedo comprar con esos dólares títulos contra dólares. Es decir, con peso puedo hacer lo que quiera, pero con dólares quedo limitado a no poder vender y hacer el famoso rulo, que bueno, eh, es bastante nocivo para las arcas nacionales. Entonces, ¿qué novedades tenemos? Che, hay brecha, intervino el Tesoro y ayer tuvimos la conferencia. La verdad es que, por lo menos en lo que fue el día de ayer, la conferencia no se tomó como feliz por parte del mercado, dejó bastantes dudas, habrá que estar a la espera de los anuncios. Pero así es como se llega o así es como llegamos en la previa de las elecciones. Y la pregunta es siempre, che, ok, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esta problemática? Y lo hagamos contable y lo pensemos como una cuenta de almacenero. Y en esa cuenta de almacenero uno dice, che, ¿qué dólares voy a tener que necesitar el año que viene para cubrir todas las necesidades? Bueno, a partir de la apertura de las restricciones cambiarias para las personas humanas que pueden comprar en el mercado oficial, si uno mira el balance de cambios del Banco Central, puede decir, a ver, hagamos un promedio, hubo aprox entre abril y agosto 15.000 millones de dólares netos demandados por personas humanas. Eso me da un promedio de 3.000 millones de dólares, entonces para todo un año deberían ser 36.000 millones. Vale aclarar que si bien no están los datos de septiembre y octubre, se habla o se espera que la demanda haya sido superior en esos meses, en estos mercados, por lo cual este promedio puede ser incluso más alto, pero juguemos con este promedio.
Entonces, de necesidades de personas humanas, me piden 36 mil millones de dólares, con eso debería contar. Bueno, ¿qué más? ¿Para qué más necesito dólares? Para pagar mis deudas en dólares. Entonces, veamos la proyección. Parece figurita repetida en todas las charlas, pero es importante verlo. 16.600 millones de dólares vencen el año que viene. Y, y uno, si pensara en la lógica y dice, che, pero los países normales rolean las deudas, pagan los intereses y rolean el capital. Sí, los países normales no defoltean cada 3 4 años o cada 5 años, por lo cual a un país como Argentina le dicen show me the money, pagame, después vemos si te renuevo, te roleo. Argentina lo operó por ciclo político. Eso te responden los acreedores. Entonces, ok, 36 mil millones, el año que viene son 16.600 millones, por lo cual la necesidad total de dólares anual son 52 mil millones de dólares. Y si uno hiciese los cálculos y, y piensa en cuánto puede generar el agro, y el agro un buen año es 34, 35 mil millones de dólares, eh, che, el resto lo vamos a cubrir con la cuenta capital, es decir, vamos a pedir prestado dólares, vamos a pedir prestado dólares para atesorar, vamos a pedir prestado dólares para vencimiento de deuda, o de verdad el agro va a tener un super año, sumado a que la energía va a tener un super año, sumado a que la minería va a tener un super año, y puede tener años buenos como este, pero la verdad cubrir una necesidad total de 52.600 millones de dólares es un punto, por lo cual acá eventualmente nacen dos alternativas. Che, no lo puedo cubrir, es contable. Puedo ajustar por cantidades o por precio. Eh, Ajustar por cantidades es volver a un cepo. Dios no permita, no me vayan a decir que soy un fanático encepador, ni nada por el estilo, pero es una de las alternativas, por lo menos de manera transitoria, y la otra es ajustarlo por precio. Y ajustarlo por precio para que sea real, para que sea algo real, lo que necesito es que me lo determine el mercado. Eh, que básicamente sea el mercado el que me determine cuál es el precio en el cual tiene que ajustarse sin intervención por parte del Estado. Entonces, son dos caminos, ajusto por precio o ajusto por cantidades, porque en esta dinámica Argentina no te puede responder con la cantidad de dólares que tenemos, si no nos pasa lo que venimos evaluando hasta ahora, necesitamos cada tanto un par de rescates o de salvataje para cubrir el defecto que tiene en términos cambiarios el programa económico, que en otros aspectos ha sido positivo, lo que tiene que ver con el superávit fiscal, independientemente de la composición del mismo, demostró y logró poner en agenda algo que era necesario. En esto de combatir la inflación, probablemente eh, venga teniendo muy buenos resultados, pero sea algo que hay que dejar de lado, no del todo, sino que sea un poco menos agresivo y que sea más gradual, a efecto de resolver una situación que es clara, el problema son los dólares. Y dicho eso, y mirando si el problema son las cantidades o es el precio, y uno mira el precio y dice, ok, vamos a ver distintos cálculos para tratar de pensar en esto. No, 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 es muy difícil arrogarse descubrir el tipo de cambio de equilibrio. Hay ríos de tinta de esto, no se ponen de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver un par de medidas, las más comunes del mercado financiero. Eh, Che, ¿a cuánto estamos de un tipo de cambio que me ajuste en el promedio histórico? Y bueno, eh, un tipo de cambio real, donde esta línea punteada es el promedio, por abajo, eh, por arriba se acumulan reservas, conviene exportar, por debajo
y mientras más abajo me vaya, me conviene importar y potencialmente se pierde en reserva. Eh, por lo menos necesita llegar a esta línea con un 16%. Y si nosotros pensamos en cuál fue el tipo de cambio real multilateral, es decir, el grado de competitividad del tipo de cambio del inicio del gobierno de Javier Milei, eh, fue un tipo de cambio de hoy de 2.500 pesos. Es decir, che, no sé si estamos para ese nivel, pero ojo que esa es la distancia contra un tipo de cambio o el tipo de cambio competitivo que requirió de inicio del proyecto la gestión de Javier Milei. Y si seguimos haciendo y seguimos analizando y vemos por dónde viene la mano, decimos, ok, miremos el precio del contado de liquidación a precios de hoy. Si uno mira este punto, este pico, del gráfico, este pico de gráfico es la previa a las elecciones generales 2023 en una situación donde había un overhang monetario monstruoso, donde eventualmente el candidato que finalmente ganó había dicho que iba a dolarizar sin dólares. Es decir, dentro de una situación que parece de pánico, era un dólar de a precios de hoy, 4.889 y hoy estamos en un 1.400, es decir, algo muy parecido a 2018 en la previa de la crisis cambiaria del 2018. Entonces, eh, si uno le pone una vuelta de tuerca más y dice, ok, vamos a hacer el M2 verdadero, sobre las reservas internacionales, puede ver que un tipo de cambio de convertibilidad que suele utilizarse mucho como referencia es más parecido a 1860, 1900, que a lo que estamos hablando hoy en el techo de la banda. Entonces, la pregunta es a resolver post elecciones. eh, el régimen de bandas como está, eh, ¿se mantendrá? Y si uno piensa desde la lógica, diría que no y que es una oportunidad fantástica tener al Tesoro de los Estados Unidos apoyándote para poder salir hacia un camino que te permite equilibrar la demanda de dólares y eventualmente el atesoramiento no sea tan alto y te permita refinanciar tus vencimientos de deuda. Ahora, sería una muy mala alternativa que sirva para seguir manteniendo estos niveles, porque bueno, en la práctica vas a tener que pedirle al Tesoro de los Estados Unidos 20.000 millones de dólares cada 6 meses para llegar a cubrir el atesoramiento, si no. Entonces, en ese sentido, es muy bueno como oportunidad. Habrá que ver cómo es el desenlace y estas dudas generadas en el mercado a partir de si realmente el apoyo es independiente o no del proceso electoral. Por lo cual, en esta línea, lo que uno puede decir es, che, sí, tenemos un problema con los dólares, lo acabamos de analizar. La verdad es que el precio parece que la intervención está por debajo de un precio que podría llegar a parecerse el equilibrio y se puede aprovechar el tesoro como oportunidad ahora si es que se toma la decisión política de ajustar esa situación. Pero sí es evidente la inconsistencia. Por otro lado, y pasando al mundo de pesos, si hacemos el reconto de cómo vienen las distintas tasas, y es algo que analizamos todas, eh, todos los meses que miramos Argentina, es cómo viene la lucha de las tasas. Eh, a septiembre ya fue el primer mes que
perdieron los muchachos que hacían carry trade. Ojo, como siempre hemos conversado, ojo con el carry trade, es bastante agresivo. Eh, Habrá que ver para la toma de decisiones en las elecciones, ojo con el carry trade. Pero en esa línea, si uno se pone a pensar en la escasez de peso y puede evaluar y decir, che, ojo, Mariano, que ayer las tasas a un día estuvieron en 129% y las tasas a 7 días de caución estuvieron en 74%, cerraron en esos niveles. eh, yo les podría decir, ok, esperemos hoy que hay licitación, ver cuánto se renueva, se debería renovar menos del 100%, por lo cual eso daría pesos al mercado y debería volver a dar una determinada calma y que haya sido algo coyuntural. Sí es real que estos niveles de tasa reales, que si uno también los analiza con los bonos que ajustan por inflación, que son los bonos SER, es decir, tasas reales, ganancia o tasa que le gana a la inflación de niveles de 20% es mucho. Es decir, che, yo tengo inflación más 20 puntos, entonces en términos reales le gané el 20, el 25, es mucho. Son niveles bastante altos. em, Estas tasas eventualmente están totalmente arbitradas, debe depender de una cuestión de oferta y demanda, porque o la tasa real que están buscando es altísima. Eh, lo que uno puede decir es, che, se te ha desarmado de nuevo la curva de peso, hay que en el post-elecciones rearmar una política monetaria, no solo la cambiaria, sino una monetaria que sea consistente con tasas que no sean tan volátiles. Porque si bien Argentina no tiene un alto nivel de crédito con respecto al PBI, es, el crédito es una herramienta importante para el desarrollo de la economía y con estos niveles, eh, la verdad es que ni quiero pensar en cuánto está una tasa del descubierto, por lo cual eh, la política monetaria es algo que eventualmente deba cambiarse. Lo que sí, si uno ve eh, estos niveles de tasa, pueden ser oportunidades para los que asuman riesgo, eh, sobre todo el año que viene, eh, porque niveles de tasa real de más de 20% es muchísimo, muchísimo en términos históricos. Por lo tanto, lo que uno tiene que evaluar es, ok, hoy va a haber, debería existir una descompresión de esto. Podríamos tener eventualmente algún poquitito más de ruido con respecto al tipo de cambio de cara a las elecciones y debería venir una serie de anuncios post elecciones independientemente del resultado de las mismas. Eh, sí puede estar condicionado, entiendo, en la política cambiaria. Lo que sí, debería haber anuncios y debería haber modificaciones para, para que sea consistente. Entonces, en esa línea, las decisiones que uno vaya tomando de cartera debería hacerlo en línea a lo que hemos venido charlando, sobre todo en la composición que yo tendría de moneda o sobre qué moneda en la cartera sería la tradicional, estar más sesgado hacia eventualmente una composición más dolarizada. Dicho eso, y evaluado las dos patas de esta película, sumado a el capítulo tuitero y del Tesoro de los Estados Unidos, volvemos a acciones y bonos soberanos. Acciones y bonos soberanos. Che, ¿cómo está el Merval en lo que va del año? 40% abajo en dólares. La verdad que es bastante
bastante fuerte la caída. Tuvo una recuperación a partir del apoyo del Tesoro de los Estados Unidos durante este mes. Veremos cómo termina esa película hoy. Pero parecería ser, como habíamos hablado en las últimas reuniones, que ojo con los ciclos, y los ciclos se marcan a partir de las elecciones. Entonces el resultado de las elecciones me puede llegar a marcar eh, para dónde ir eventualmente, en lo que tenga que ver con acciones y con bonos soberanos. Otro tema a destacar es, ojo con los bonos soberanos en lo que van del año. Eh, queda muy eh, complicado el punto de decir, che, ojo, que los bonos soberanos en dólares son para conservadores. En Argentina, y como un concepto, los bonos soberanos en dólares no son para conservadores, así que tengan en cuenta eso al momento de decir cómo voy a dolarizar, porque tienen muchísima volatilidad. Y vale aclarar, si uno ve y relaciona y dice, che, miremos cuánto me ha recuperado, las acciones han recuperado bastante menos de lo que lo hizo el riesgo país en estos días. Es decir, los bonos fueron más beneficiados que las acciones. Vale aclarar también que las acciones tenían precios en términos históricos un poco más altos que en términos relativos los bonos, por lo cual parece ir ajustándose esta situación. Y como siempre nosotros habíamos planteado tres escenarios en los cuales repasamos brevemente y terminamos en números. Un escenario optimista en el cual básicamente la Libertad Avanza gana las elecciones de manera clara y contundente. Esa victoria clara y contundente en las elecciones le permite, con alianzas, terminar de formar mayorías para llevar adelante las reformas estructurales que ellos buscan y que son del agrado del mercado. Y por otro lado, le permite refinanciar su deuda, más sumado al apoyo del Tesoro, le permitiría refinanciar su deuda e iría hacia niveles de riesgo país más bajos. Ahora, un resultado en el cual sea más moderado, más parecido al empate, nos llevaría a una situación previa a todo este, a ver, cómo lo digo, de una manera no tan vulgar, complicado post elecciones de septiembre. Nos llevaría a una situación en la cual volveríamos a esos niveles y eventualmente necesitaríamos el apoyo del Tesoro para llevar adelante los pagos de deuda. Creo que a este es el escenario que eventualmente estaba apuntando o apunta el Tesoro de los Estados Unidos. Y por último, el escenario pesimista, en donde hay una gran diferencia, en donde veo difícil que saquen menos de 30 puntos en términos nacionales la Libertad Avanza, pero sí que puede existir una diferencia grande o de mayor a 5 puntos, que era el margen de error para Fuerza Patria, podría desencadenar una aceleración en el tipo de cambio, podría desencadenar eventualmente decisiones de generar restricciones por cantidades y no por precio, debido al potencial descontrol y su eventual impacto en precios que podría generar liberar en este caso. Por lo cual, en esa línea uno tiene que pararse y mirar y decir, ok, con los precios de ayer, ¿cómo estoy? Y la verdad que el escenario moderado y pesimista, que son los a los cuales le asignamos más probabilidad, son bastante simétricos en acciones y asimétricos negativos en bonos.
por lo cual cuando uno entre a recorrer ese partido y jugar el partido, sabe cuáles son sus potenciales upside y downside, y eventualmente decide a partir de los escenarios. A mí me gusta un poquito más con Fairness Lottery cuando tengo más de donde tengo por lo menos que me duplique la potencial pérdida, la eventual ganancia para yo armar posiciones. O que las probabilidades sean muchísimo más altas de un lado que del otro. Y para ir cerrando, y antes de sacar conclusiones y abrir espacio a las preguntas, em, lo que nosotros tenemos encarado aquí es, ok, los dos escenarios con más probabilidades planteados por el equipo de fórmula son el moderado y el pesimista. Y si yo trato de llegar a los niveles que tenía el día de ayer, parece que en este caso el Merval en dólares le asigna una probabilidad de 50-50 a, em, al escenario pesimista y moderado, pero el de bonos parecería estar un poco más caro y asignarle un 80% de probabilidades al escenario moderado. Es decir, acá parece que los bonistas creen o piensan que tienen más asegurado eventualmente una victoria de la Libertad Avanza eh, que una eventual derrota. Por lo cual, ese es el escenario, así estamos. Conclusiones finales de esto es, independientemente del resultado electoral, vamos hacia, o deberíamos ir hacia una modificación del régimen cambiario. Número dos, los activos están distintos niveles de pricing. Y tercero, parecería ser que el régimen monetario también es un tema a ser atendido por parte de el gobierno en el post elecciones. Y bueno, y por último, a estar atento a ver cómo viene la mano de las intervenciones del Tesoro. La verdad es que yo no sé cómo se administra, si el Tesoro mañana o tiene que operar hoy, le tengo que llamar por teléfono, o, o directamente hay alguien activamente participando. Para llevar adelante las compras de pesos si se llegara a dar el caso. Bueno, Mariano, nos quedan unos minutitos. Fuiste claro, muy claro como siempre. El panorama es complejo. Vos sos muy claro. Tenemos tres preguntas por ahora que vamos a aprovechar para hacer. Vos me dirás si alguna no podés hacer futurología, me decís, mira, eso no puedo y seguimos. Una de las primeras preguntas es si los activos hoy pricean una victoria o una derrota de la Libertad Avanza. Ahí como veíamos al cierre de la charla, por lo menos a fecha de ayer, las acciones están indefinidas, no saben, 50 y 50, una moneda en el aire. Ujú. Eh, A ver, como recomendación para invertir, no inviertan con monedas en el aire, no tiene que ser lotería, tiene que ser una cuestión estudiada y conocer la asignación de probabilidades. Entonces, en esto parece que las acciones están diciendo, ok, tiremos la moneda, y los bonos, dos cosas, o pricean victoria de la Libertad Avanza o confían en el rescate del Tesoro de los Estados Unidos independientemente del resultado de las elecciones. Entonces, hay un sesgo que está indefinido dentro del precio de los activos. La verdad que con las respuestas de ayer y acaba de abrir el mercado, no sé cómo se está moviendo, no he visto nada, pero parece ser que es algo que todos los días va a tratar de responderse, porque hay algunos que dicen los mercados votan todos los días Claro. poniendo y sacando plata.
Bueno, tal vez tengan algún dato que nosotros no. La segunda pregunta es, si no hay salvataje de Estados Unidos, ¿se pueden pagar los vencimientos en dólares? Deberían poder pagarse, no hay nada que diga que no lo podemos pagar. Sí, eventualmente el ajuste en el tipo de cambio debería ser muchísimo más amplio. Eh, no creo que la alternativa A sea defoltear bajo ningún concepto, no la veo. Sacarán alguna medida de abajo de la galera. Habrá una devaluación importante para tratar de conseguir la reserva, mm, o los dólares por parte del Tesoro. Tiene todo noviembre y todo diciembre para conseguir esos dólares, así que me parece a mí que por lo menos en el próximo vencimiento no debería haber ningún problema. Si esta situación continúa y seguimos en deterioro, probablemente tenga que haber algún planteo voluntario de reestructuración, pero, pero por el momento parecería ser que aún sin el apoyo del Tesoro deberíamos poder pagar en enero esos vencimientos. ¿Hay posibilidad de que el gobierno deje correr con libre flotación el dólar post 26 de octubre? Sí, yo creo que existe la posibilidad, incluso yo no sé si fue lo traicionó el subconsciente, fue un pifie. eh, Sturzenegger el día de ayer deslizó, que después lo aclaró de nuevo, y como muchas de estas cosas que pasaron ayer, que la verdad que a veces cuando no vienen saliendo las cosas bien, es como que te vienen saliendo todas mal, y hay que evaluarlo a eso. Parecería que una de las alternativas es que se abran más las bandas, entonces se flote. Eh, yo creo que es más probable el escenario de flotación si nos acercamos a un escenario moderado y optimista. ¿Por qué? Porque de esa manera estás evitando un eventual overshooting o un eventual desorden importante en el mercado cambiario los primeros días. Porque para eso necesitas confianza. Ahora, ¿lo puedes hacer sin confianza? Sí, el tema es el costo político a pagar, y si el costo político a pagar se suma a una derrota electoral en el cortísimo plazo, puede ser bastante complicado para el gobierno en términos de su gestión, por lo cual creo yo que es un escenario más probable cuando tengamos un escenario optimista o moderado que en el caso de un pesimista, pero todo puede ser más si tenés eventualmente el bolsillo de payaso del Tesoro. No es un bolsillo infinito, pero para en términos de nuestras necesidades sí Claro. parece serlo. Tenemos algunas preguntas más, Mariano. Nos tomamos 2 minutitos más, ¿te parece? Dale, Bueno, dale. Jorge nos comparte un poco su visión sobre lo que decís. Dice, es una ruleta rusa porque las encuestas en agosto daban una cosa y salió otra. A veces uno ya no sabe qué creer en las encuestas. Si después de las elecciones pueden darse cambios, así que después de las elecciones pueden darse cambios profundos. Y también nos dice, tendremos corralito para rato en las personas jurídicas. ¿Vos creés que no hay una salida a mediano, no te digo corto, pero a mediano plazo de esa restricción a personas jurídicas para la compra de divisas? Me parece a mí que todo va a depender de hacia dónde va el régimen cambiario, va a depender del resultado electoral. Si el resultado electoral es muy malo, creo que vamos a restricciones por cantidades. Entonces, las personas jurídicas deberían seguir accediendo a través del mercado financiero, y va a seguir la restricción cruzada. Es decir, si sos importador, hay que buscarle la vuelta, no va a ser fácil. Hay estrategias, hay herramientas, sí. Si sos persona jurídica si sos persona jurídica y no sos importador, tenés acceso a comprar en el dólar MEP o en contado con liquidación sin ninguna restricción, sí, con una suerte de brecha. Me parece que pueden seguir dependiendo del resultado.
eh, pero a mí no me obstaría en este escenario decir, ok, tengo la vía, tengo una suerte de desdoblamiento para las personas jurídicas, que es, che, yo por el mercado financiero puedo acceder a un costo superior, con la brecha, eh, a acumularlo. Y pensando en que, a ver, ¿pueden darse cambios profundos? Sí, creo que pueden darse cambios profundos. Y ojalá tengamos cambios profundos que modifiquen el régimen cambiario en particular. Y después tenemos dos preguntas que tal vez no sé si no conviene una respuesta en particular, pero yo te las hago y vos me decís. Quería saber qué conviene hacer si tengo a L30, sacarlo antes, acá dice antes del gobierno, calculo que es sacarlo antes de las elecciones o no. En cuanto a bonos soberanos en dólares, depende de los niveles de riesgo que uno quiera correr. Como contamos a lo largo de la charla, los bonos soberanos en dólares son para perfiles agresivos, no son para conservadores. Tengan cuidado eso. No es como en el resto de la bibliografía del mundo. Eh, y va a depender esa decisión, como inversor la tenés que tomar pensando en, che, creo que le va a ir bien o le va a ir mal al gobierno. Si crees que le va a ir bien en las elecciones, y es algo que uno podría mantener en cartera. Y si uno cree que le puede ir mal, y los bonos soberanos son algo que probablemente baje, entonces me hubiera gustado no tenerlos en cartera. Es decir, esto no es una recomendación para el caso puntual, todo depende de tu perfil de riesgo, tu horizonte, de algunas cuestiones particulares, pero como lógica general yo aplicaría eso. Bien, vamos a una más que dice, tengo que presentar una solicitud para liquidar divisas. ¿Qué me conviene hacer de acuerdo a la conducta del tipo de cambio? ¿Esperar a que pasen las elecciones o hacerla antes de ello? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo, yo personalmente, a ver, evaluaría opciones en función del flujo de la empresa, pero la verdad es que eh, si no tenés necesidades de capital de trabajo, yo seguiría en el activo dolarizado que pueda hasta pasar las elecciones. Che, puedo moverme dentro de la banda y sí, pero lo que uno busca es cobertura. De acá hasta las elecciones, lo que busca es cobertura, tratar de dormir tranquilo, y ver en el día después con el resultado. En este caso, tenés cobertura natural por lo que tenés que hacer. Eh, entonces, eh, yo, si no tenés necesidades de flujo, reevaluaría en el post-elecciones. Todo esto, como siempre, depende del caso particular Claro. de cada uno, pero como política general, yo lo que no necesite vender dolarizado hasta después de las elecciones no lo vendería. Y consecuente con esto, Jaime nos dice que tiene una cartera mayormente dolarizada y que de tu presentación resume que no es momento de hacer grandes cambios hasta las elecciones. Me parece que es un buen resumen. Me parece un buen resumen. Después, yo la verdad es que si hemos llegado hasta ahí, veamos el lunes después de las elecciones, qué te puede llegar a pasar. Y bueno, ya estás con lo que decidiste, ya estás hasta el post. Es decir, esto lo tenés que armar antes, no la semana antes, así que me parece bien no en el medio del río pegar la vuelta ni cambiar el rumbo, porque puedes tener problemas. Exacto. Bueno, Mariano, ya estamos sobre la hora. Solamente recordarles que en noviembre nos estaríamos encontrando nuevamente el tercer miércoles, que es 19, justo la semana anterior al fin de semana largo, creo. Planificando ya la reunión de diciembre para ver qué nos deparará el 2026 y hacer un poco un raconto de todo lo que vimos este 2025. Y agradecer de nuevo a todos los que nos acompañaron hasta este momento y los que se suman todos los meses a nuestro ciclo 2025 en Foco, y especialmente a vos, Mariano, y a toda la gente de Fórmula que acompaña a Crow todos los meses en estos encuentros. Muchas gracias, Romy, y el equipo de Grow. Nos vemos el mes que viene. Y bueno, y lo que necesiten, quedamos a disposición con Romy. Por supuesto. Saludos a todos y que tengan un muy buen día.